Que nos han subido el IVA al 15%, que los bananeros han perdido dinero porque Rusia sancionó al banano ecuatoriano debido a que al presidente se le ocurrió que iba a canjear la denominada chatarra de armamento ruso por armamento norteamericano. Y los norteamericanos enseguida dijeron que ese armamento lo iban a entregar a Ucrania para la guerra con Rusia. Y que estamos a punto de nuevas elecciones. Ya hemos sido convocados para votar en el mes de enero del próximo año y para el mes de abril también tenemos que votar por una consulta popular que nos va a costar 60 millones de dólares. Todo eso sucede en un país que se encuentra enfrentado al momento más crítico de su historia reciente, pues se ha convertido en el primer exportador mundial de cocaína a Europa, en el quinto país más violento del mundo, en el país más violento de Sudamérica y un país que tiene a la industria turística en el colapso. Pensamos que la industria turística no era algo importante en este país, que lo importante era exportar banano, exportar camarón, exportar petróleo, exportar flores, pero que el turismo no era algo importante. Sin embargo, ahora nos damos cuenta que la exportación de petróleo era la fuente de ingresos para la burocracia ecuatoriana, los militares, los policías, y que fundamentalmente era un mecanismo mediante el cual esa burocracia se convirtió en poder. Esos policías se convirtieron en poder y esos soldados también. ¿Y qué significaba poder en Ecuador? Poder en Ecuador es disponer de la vida y los bienes, el trabajo y todo lo que existe en el país, mientras que la riqueza en Ecuador todavía es algo que cada ser humano, cada empresa, cada individuo puede adquirirla, pasa a ser su propiedad. Y el conocimiento en Ecuador es la forma como cada ser humano puede reconocerse como persona útil, como individuo autosuficiente, como individuo capaz de superar adversidades tanto físicas, psicológicas, económicas o sociales. Pero el poder, que es ahora lo que se disputa en las próximas elecciones de enero, tiene en el América Latina dimensiones tan graves y tan serias como lo tiene en Rusia, como lo tiene en Estados Unidos o como lo tiene en China, pero
con la diferencia de que en Estados Unidos el poder se encuentra distribuido entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder de los medios de comunicación, o lo que se llama la libre prensa, la prensa libre. En Rusia, el poder se encuentra concentrado de manera dramática en Putin y en todos los que se denominan los oligarcas rusos. No existe una separación entre el poder judicial y el poder legislativo respecto al poder ejecutivo. Se vive un gobierno autónomo, monopólico y prolongado, pues Putin ya está en el poder más de 20 años, ya casi va a cumplir 25. En China, el poder lo tiene esencialmente el denominado Partido Comunista Chino, porque a diferencia de Rusia y Estados Unidos, en China no se admite otro partido. Y el Partido Comunista Chino, al que están obligados a pertenecer todos los chinos, es el que pone e impone el gobernante de turno. Y el gobernante de turno, Xi Jinping, que también puede ser reelecto, tiene bajo su control a 1.200 millones de seres humanos que ahora son personas educadas, la mayor parte de clase media, es decir, China dejó de ser el país de los pobres y pasó a ser el país de la clase media, y que tiene como forma de gobierno lo que se denomina el capitalismo de Estado, en que todos los individuos tienen derecho a la propiedad privada y el Estado es el mayor propietario de bienes, el mayor empleador y el mayor gestor. En cambio, en Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, desde la época de la independencia nosotros tenemos un sistema de gobierno llamado democracia electoral o democracia representativa, en la que se supone la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial están separadas, pero no se reconoce en nuestros estados que existe un cuarto poder, y es el poder de los medios de comunicación, que es esencialmente un poder privado, pues los medios de comunicación, al igual que en Estados Unidos, no son propiedad del Estado. Sin embargo, en Ecuador, debido a la quiebra bancaria, los grandes medios de comunicación en televisión como Tecentro, Gamavisión, El Telégrafo, pasaron a ser propiedad del Estado. Y en cambio,
los grandes medios de comunicación como Teleamazonas, Ecuavisa, las centenares de radioemisoras, los decenas de canales de televisión pasaron a ser propiedad privada. Y esto significa que para ganar las elecciones, el que pone y quita presidentes, al igual que en Estados Unidos, es el medio de comunicación dominante. En el caso de Estados Unidos, la disputa está entre Fox y CNN. Aquí en Ecuador, la disputa está esencialmente entre los medios públicos, entre comillas semipúblicos, y los medios privados. Lo interesante de todo este fenómeno es que la capacidad de reactivación, de resiliencia que tenía Ecuador, hoy hemos descubierto que ha sido mínima. Cuando llegó la pandemia, nos despedazó la economía y especialmente afectó al turismo, que pensábamos que era una cosa insignificante porque no producía, entre comillas, los grandes ingresos que produce la exportación bananera, pero los ingresos de la exportación bananera van a parar a los bolsillos de los exportadores de banano. En cambio, los ingresos que produce el turismo esencialmente van a parar en la población misma de Ecuador. Esto es la diferencia entre el turismo en Ecuador y el turismo en otra parte del mundo, y por qué el turismo es tan importante. Pero además, también nos damos cuenta que las elecciones son un negocio de los Estados Unidos. A no dudarlo, Estados Unidos ha impuesto gobiernos desde la caída de Rafael Correa y nos impuso a Lenín Moreno, luego a Guillermo Lasso. Estamos con el gobierno de Daniel Noboa, que es norteamericano, es un ecuatoriano norteamericano, y ahora, en las próximas elecciones, el show es simplemente cómo dorar la píldora, porque las elecciones están absoluta y totalmente ganadas por Daniel Noboa. Muchas gracias.